Bueno, vamos a revisar un tema muy interesante que surge la semana pasada, el 6 de agosto, con la promulgación del decreto 1106 del 2026. Es un decreto relacionado con el ordenamiento territorial. Para los que no saben, en Colombia se establecen los POTs, planes de ordenamiento territorial, en categorías de acuerdo al tamaño de los municipios. Tenemos en Colombia municipios que tienen POT, básicamente son las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, y aquellas que tienen más de 100.000 habitantes, son el 7%. Es donde básicamente se concentran la mayoría de los recursos. Los POTs son el instrumento que aplica para municipios con una población entre 30.000 y 100.000 habitantes. Corresponde al 18%, alrededor de 200 municipios. Y tenemos el resto de los municipios, de 2.100 en Colombia, 827 municipios cuyo instrumento es el esquema de ordenamiento territorial. En principio, las normas de ordenamiento territorial aplican de manera similar en cuanto a los alcances que tienen que tener los instrumentos. Sin embargo, han salido normas tratando de precisar qué debe incluir cada uno de los instrumentos, teniendo en cuenta, obviamente, la complejidad, los recursos disponibles para este tema. Entonces, este decreto justamente sale con el espíritu y el propósito de simplificar un poco los requerimientos para realizar un EOT, lo cual suena muy positivo, suena muy positivo. En Colombia, en modo de referencia, tenemos unos planes de ordenamiento muy viejos, más o menos del año 2000, muchos de ellos sin cartografía. Y el ordenamiento territorial puede ser incluso más importante que los planes de desarrollo. La mayoría de las personas contemplan casi siempre los planes de desarrollo con los alcaldes, que es un plan para 4 años. Los planes de ordenamiento, esquemas de ordenamiento se proyectan para un tiempo mucho mayor, 12 años. Y yo los equiparo un poco a la importancia de tener un arquitecto para la casa que uno construye: dónde va la cocina, dónde va la sala, dónde va el patio. La realidad es que la mayoría de los municipios en Colombia o tienen un ordenamiento territorial deficiente o totalmente desactualizado, muchas veces sin cartografía. Entonces, ha habido un esfuerzo en los últimos gobiernos de ponernos un poco a la necesidad, acorde a la necesidad. El ordenamiento territorial incluye aspectos tan importantes como la gestión ambiental, justamente determinar dónde están las áreas protegidas, reconocerlas, identificarlas, cuál es la vocación de los municipios. Entonces, es un ejercicio que se torna profundamente técnico y complejo, liderado por los municipios, que pues tienen que buscar los recursos para actualizar sus instrumentos, pero por ley deben, de la mano de las corporaciones, concertar los temas ambientales. Entonces, en la práctica, ha sido algo muy complejo para los municipios sacar adelante esos instrumentos, por diversas razones, y parte de este decreto, entendemos, busca simplificar, generar sinergias con tema de los costos que puede implicar para un municipio tan pequeño. Y como vemos, entendiendo que la mayoría del país, la mayoría de los municipios del país tienen es un EOT, pues los municipios de menos de 30.000 habitantes, categoría 6, pues tienen menos recursos. Y pues, como menciono, un ejercicio tan técnico como elaborar un POT o un EOT resulta muchas veces inviable, y muchos se están quedando en el camino. ¿Cuál es mi preocupación? Habiendo revisado un poco el decreto, y me voy a centrar justamente en la especialidad que manejamos, que es que la gestión del riesgo de desastres, uno de los componentes que en la práctica puede ser alrededor del 40% de, del la parte técnica en los POTs, en los EOTs. Entonces, me quiero enfocar un poco en eso porque encuentro asuntos que me inquietan bastante, y pues haciendo un análisis un poco
preliminar, pero rápido, pues planteo unas preguntas que quisiera pues conocer un poco al resto de los colegas y profesionales al respecto, cómo interpretan esta situación. Particularmente, eh, me quiero centrar justamente en lo que el decreto pues está solicitando, planteando. En principio, se busca determinar qué debe incluir cada uno de los tres componentes del ordenamiento: el componente general, el componente rural y el componente urbano. ¿Dónde inicia mi preocupación un poco con este nuevo decreto? Básicamente, en el componente general veo una determinante que considero contradictoria con el espíritu que de por sí ya trae la 1077, y en lugar de simplificar, me temo que estamos complejizando el tema para los esquemas de ordenamiento territorial. Dice, las zonas que representan, esto es algo que deben incluir, dice, el esquema de ordenamiento territorial deberá contener como mínimo lo siguiente: los objetivos, eso ya está; la estructura, eso está, en especial la infraestructura vial, los servicios públicos, eso no es nuevo, básicamente ahí está. La delimitación de las zonas de conservación y protección ambiental no es nuevo, básicamente eso es lo que se hace con las corporaciones, con apoyo de las corporaciones. Pero aquí hay un problema: las zonas que representan alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, así como las disposiciones establecidas en la subsección 3. La subsección 3 de la 1077 habla de las características y condiciones de los estudios básicos y detallados que se realizan justamente para el ordenamiento territorial. En principio, la norma solicita a los municipios que realizan estudios básicos, que de básicos tiene el nombre, que son inversiones muy significativas para caracterizar tres fenómenos: movimiento de masa, inundación y avenidas torrenciales. Y un poco en el contexto que estamos actualmente con el sismo de Pereira del pasado lunes, encontramos una gran relevancia de este tema y lo que impacta para los municipios, el tener un poco estas normatividades que a mi juicio son contradictorias, justamente al poder avanzar en lugar de estancarnos más. Un sismo es un fenómeno natural que detona, genera unos riesgos adicionales que sin un ordenamiento territorial oportuno, pues es más complejo para todos tomar decisiones y obtener los recursos y medidas de mitigación. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene este numeral? El sentido de la 1077 es que los municipios identifiquen, a partir de los estudios de geólogos, de ingenieros, dónde son las áreas en las que, mediante modelos de fenómenos naturales, identificamos peligro de que ocurran eventos naturales, inundaciones, movimientos en masa. ¿Cuál es el problema con esto? Actualmente, de manera correcta, a mi juicio, los estudios permiten identificar esas zonas y lo que se denomina en la norma como áreas en condición de amenaza y condición de riesgo, es decir, donde tenemos elementos expuestos que puedan ser afectados por este tipo de fenómenos. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos leyendo aquí que este decreto dice que debe contener un EOT las zonas que presentan alto riesgo. Cuando hablamos de alto riesgo, estamos caracterizando el riesgo, evaluando el nivel de riesgo, que es algo que los estudios básicos no hacen. La caracterización del riesgo es algo que se realiza con los estudios detallados, que en la 1077 no son un requerimiento para poder concertar y elaborar un POT. Entonces se genera una alerta muy grande al momento de interpretar esta solicitud, ya que con los estudios básicos no podemos determinar cuáles son las zonas de alto riesgo. Entonces, escucho comentarios al respecto a este numeral. Considero que es una disposición retrógrada que nos reversa en justamente el objetivo, que es simplificar. Que se está exigiendo algo que
de por sí la 1077 no estaba pidiendo. Entonces, es una de mis mayores preocupaciones al momento de leer este documento. Tenemos, por otro lado, eh, bueno, la mayoría de las disposiciones eh, básicamente incorporan lo que ya está un poco determinado. Si vemos un poco los análisis que otros colegas realizan de este decreto, pues entienden que los objetivos es que los municipios pues tengan a disposición elementos y herramientas para realizar sus instrumentos. Y básicamente se dice que no es necesario que los municipios inviertan en cartografía base, topografía adicional o caracterización de diferentes elementos o dimensiones funcionales o de equipamiento, sino que utilicen las que ya existen de referencia. Pero ojo, ahí está la cuestión, siempre y cuando se cumpla con la norma. Entonces, en mi opinión, este decreto de palabra dice que los municipios no van a necesitar hacer estudios o inversiones adicionales, sino que utilicen lo que ya existe. Y resulta que los municipios con EOT generalmente son los municipios en los que la información no existe. Entonces, cosa distinta, y aquí es donde espero un poco el escuchar de mis compañeros abogados de ordenamiento territorial, porque mi lectura del decreto me genera la preocupación de ver que no se está aportando nada nuevo respecto a lo que ya existe en ese sentido. Es decir, hasta el momento, pues obviamente las corporaciones, los municipios, de acuerdo a la información que tienen, la aportan para poder entonces desarrollar los EOTs. Pero como menciono, las corporaciones en última instancia a través de los POMCAS, de su nivel de operación, ayudan a caracterizar generalmente lo rural cuando existen instrumentos como los POMCAS. Pero muchos de los municipios que tienen EOT no hay POMCA. En otras palabras, no hay caracterización de riesgo a nivel 1.25.000. Entonces, pues, eh, no estamos sumando en particular, por un lado. Solamente en el caso de los EOTs en los que hay un POMCA, pues se incorporaría la información que ya existe a nivel de las corporaciones. Pero vuelvo y digo, eso no es nada nuevo, en principio, ni nada que no se exigiera. Es más, consultores generalmente, si existe un POM con una zonificación, pues generalmente es superior jerarquía y no es necesario tener que volver a zonificar a nivel de escala rural. Y a nivel de escala 1.5000, que aplica para la cabecera y los centros poblados, pues las corporaciones no tienen esa información, ni el IGAC muchas veces. Bueno, el IGAC ha estado levantando pues muchos centros poblados, áreas pobladas, entonces hay suficiente información. Vuelvo y digo, el decreto no está aportando nada en ese sentido. Pues cuando existe la información, pues se toma para hacer la zonificación requerida. ¿Dónde podría haber una diferencia que no la hay, o es mi lectura? Que el decreto dijera que a partir de la información disponible se pudiera realizar el ejercicio de zonificación o el alcance, vuelvo y digo, hablo de gestión del riesgo que se pueda desarrollar. Sin embargo, el decreto es muy específico, no lo tengo aquí específico y para no demorarme no lo voy a buscar. El decreto establece, el municipio no tendrá que hacer inversiones adicionales si ya la información existe y está a disposición, siempre y cuando se cumpla con la norma. Eso es lo que marca la diferencia completamente, porque no se está rebajando en ningún sentido pues la gradualidad que se podría necesitar para un municipio. Entonces, para ir resumiendo y cerrando un poco las apreciaciones que tengo sobre este decreto nuevo, eh, me queda la duda de la pertinencia y la utilidad de este decreto considerando lo siguiente. En la práctica, muchas corporaciones y entidades oficiales no tienen los insumos requeridos para realizar estudios de riesgo de acuerdo a la norma. Y segundo, los estudios básicos de amenaza no evalúan el riesgo, por lo que
dado que son los estudios requeridos para hacer un EOT, delimitar las zonas de alto riesgo, como veíamos hace un momento, representa una exigencia adicional. No estamos simplificando, estamos añadiendo complejidad a los municipios que menos capacidad tienen. Entonces, a mi juicio, hay una alerta eh, con la promulgación un poco de este decreto. Entonces, sería muy provechoso, quiero escuchar, vuelvo y digo, interpretaciones distintas a la mía, si las hay. Una interpretación muy provechosa que pudiera ser que haya una proporcionalidad o una gradualidad. Sin embargo, yo en lo personal no lo veo. El decreto dice que si no hay información, se trabaje con el decreto no dice que si no hay información se trabaje con la disponible, no dice eso, sino dice que hay que invertir, que no hay que invertir si ya existe la información suficiente de acuerdo a la norma. Se entiende que si no hay información disponible, el municipio tendría que asegurar el cumplimiento de la norma, en este caso, para nuestro interés de gestión del riesgo, en materia de escalas, de topografía base para realizar los estudios. Entonces, no es claro cómo hay una simplificación en esto. Entonces, bueno, es un poco las ideas que quería compartir el día de hoy sobre este tema, este nuevo decreto que acaba de ser promulgado por el Ministerio de Vivienda. Muy deseoso de conocer un poco las observaciones. Como decimos generalmente, quedamos preocupados con lo que esto realmente pueda significar en la práctica aplicando eh, este esfuerzo que realizamos a nivel nacional de permitir que los territorios tengan un instrumento de ordenamiento territorial actualizado.